Cuando pasamos por momentos complicados, cuando la noche se vuelve más oscura, cuando la tormenta recia, cuando las olas en el mar se levantan aún más alto de lo que estaban, comenzamos a mirar las circunstancias y dejamos de ver a Dios y de escuchar lo que Él quiere enseñarnos. Tal vez has pasado por esto, tal vez yo he pasado por esto, pero Dios quiere decirnos algo más hoy. Bienvenidos a Conociendo a Dios. El pueblo de Israel estaba sufriendo. Eso no es algo que Dios ignora o algo que Dios niega. Están sufriendo, están pasando por momentos difíciles, están bajo servidumbre, están bajo una cruel represión. Entonces Dios va a hacer algo, pero Dios no lo hace de inmediato. Ellos tal vez esperan que las cosas sucedan, las soluciones vengan de inmediato, como sucede con todos nosotros cuando estamos bajo un momento difícil. Queremos respuestas ya, ahora mismo, pero en algunos casos no sucede así, de esta manera, como nosotros quisiéramos. Entonces Dios les envía una palabra donde les promete allí en Éxodo capítulo 6, versículo 6, que los sacará debajo de las tareas pesadas de Egipto, que los librará, que los redimirá. Y también les dice que ellos sabrán que Él es Jehová, que los sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, en versículo 7. Y también dice Éxodo 6, 8, la promesa de entregarles una tierra que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que Él lo haría. Y esta es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa, es suficiente, es lo que necesitamos. Y también está el mensajero allí en el versículo 9. Entonces de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. O sea, Él entregó el mensaje, que era la tarea que Él debía hacer. No tenía que hacer nada más. El trabajo era entregar el mensaje tal cual Dios lo había dado. Y Él entregó el mensaje como Dios lo había entregado. Es la tarea del que comparte la palabra de Dios a otros, sea niños, jóvenes, sea a hombres o mujeres, sea allí en el lugar de reunión, o sea en casas o en el trabajo. La tarea es entregar la palabra tal como nos ha sido entregada. Entonces, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Entonces, el problema aquí no residía en ese momento en la palabra de Dios, ya que ella es eficiente, efectiva, poderosa. Tampoco estaba en el mensajero, ya que él hizo su trabajo. Pero miremos que sigue en el versículo 9. Pero ellos no escuchaban, esto es, los hijos de Israel, que estaban sufriendo, que estaban esclavizados, y que en lugar de comenzar a organizarse las cosas desde la aparición de Moisés y el mensaje de Dios de parte a través de Moisés, en lugar de eso las cosas comenzaron a complicarse más. Entonces dice versículo 9 que ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu, de la dura servidumbre. Entonces el problema no está en la palabra, que sigue siendo poderosa y lo será, y lo fue. No está en el mensajero, ya que entrega el mensaje tal cual Dios dice que entregue. Pero el problema está en el que recibe el mensaje. Ellos no escuchaban, y seguramente no está hablando de algo físico de escuchar, sino de voluntad de escuchar, de voluntad de hacer lo que Dios dice, de una voluntad sumisa a lo que Dios dice. No, había molestia, había enojo, había tristeza, había dolor, había desánimo. Ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y Dios nos ayude frente a situaciones
que nos oprimen, que nos entristecen, que colocan sobre nosotros ciertos sentimientos con que luchamos y debemos colocar en las manos de Dios, pero que se vuelven un obstáculo a que atendamos la voz de Dios. El problema está, y lo muestra desde Génesis. Dios habló, el mensajero y el mensaje fueron el mismo. La palabra estaba ahí y él mismo la entregó. Y siendo así que él mismo era el mensajero y entregando su propio mensaje, como lo hizo con Adán, y entonces después Adán obviamente comparte la palabra con Eva, él no es atendido porque se deja de creer a lo que él dice. El problema no estaba en la palabra, el problema no estaba en el mensajero, que era Dios mismo. El problema estaba en el corazón de aquel que recibió la palabra, que dejó de confiar en lo que Dios dijo. Aquí el problema no es de que Dios no hable o que no se escuche su voz, más bien es que no se atiende, no se acepta su voz, no se cree en la palabra de Dios, se rechaza, así sea con silencio, la palabra de Dios, porque el corazón está lleno de nubarrones de tristeza, de desconsuelo, de desánimo, y no se quiere escuchar más. Se ha perdido la confianza en lo que Dios dijo. Ellos no escuchaban. Y que Dios nos ayude, porque este es el comienzo del desastre. El comienzo del desastre no para ellos, porque Dios fue misericordioso y les dio libertad, pero el comienzo del desastre para muchos cristianos, para muchos creyentes, es encontrarse frente a situaciones difíciles donde necesitamos más de Dios, donde necesitamos la paz de Dios, la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, y preciso en el momento donde más necesitamos la dirección de Dios, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es cuando cerramos el corazón a lo que Dios quiere enseñarnos. Es cuando entonces no escuchamos. Y esto no es justificable, no es excusable, ya que Dios merece ser escuchado en todo tiempo. Y nosotros necesitamos aún más que de manera corriente, ordinaria, necesitamos más en los momentos más complicados. Necesitamos más la palabra de Dios, necesitamos más el consejo divino. Ellos no escucharon, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Que el Señor nos ayude, a ti y a mí, a nosotros, a escuchar su voz. Y Él bendiga tu vida.